Crismar Contreras, una ciudadana venezolana de apenas 19 años, es señalada por la policía como la presunta cabecilla de una violenta banda dedicada al secuestro y la extorsión. Se le conoce como la Cortadedos. Habría participado en torturas y mutilaciones contra sus víctimas. Ella fue capturada junto a sus cómplices. Con sus bailes y movimientos cautivaba a quienes más adelante se convertirían en sus víctimas. En redes sociales aparecía bailando, sonriendo, exhibiendo una imagen provocadora. Pero detrás de esa apariencia juvenil se ocultaba, según la policía, una de las piezas más violentas de una organización criminal dedicada al secuestro. Con solo 19 años la conocían como la Cortadedos. ¿Tu nombre completo? Crismar Andreina Contreras González. ¿Cuántos años tienes? 19. Ella es Crismar Contreras González, una ciudadana venezolana que, según la policía, era cabecilla de la peligrosa banda de secuestradores llamada El AMPA del Tren de Aragua. Era la encargada de torturar a sus víctimas y cortarles los dedos. Pero la historia más oscura de Crismar parece haber iniciado años atrás. Según su perfil psicológico, cuando tenía solo 8 años, cercenó los dedos de un vecino utilizando un serrucho, luego de haber sido secuestrada por él. Con el paso de los años, aquella niña se transformaría, según la policía, en una mujer fría, calculadora, temida dentro del mundo criminal, a quien se le acusa de mutilarle los dedos a sus víctimas por obligar a sus familiares a pagar los rescates. Incluso en abril de este año ya había sido intervenida durante un operativo tras el secuestro del dueño de un billar en el Agustino. También fue detenido su pareja sentimental, pero ella recuperó su libertad. Su banda criminal habría ejecutado 5 secuestros en solo 15 días, pero finalmente cayeron en manos de la policía. Su nombre es Crismar Andreina Contreras González. Tiene 19 años y es madre de un niño de 3. En redes sociales proyectaba la imagen de una joven alegre, extrovertida. Conocí una morenita con la cara de diablita. Bailaba coqueta, cantando frente a la cámara. Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba. Con diferentes looks y cambiando constantemente de apariencia, a veces con el cabello negro, otras veces pelirroja, en ocasiones con largas trenzas, una mujer cambiante, casi camaleónica. Pero detrás de esa imagen que mostraba en las redes, escondía una realidad distinta. Investigación policial señala que sus bailes y esos movimientos sensuales habrían sido parte de una estrategia para acercarse a sus potenciales víctimas. Un anzuelo que le permitía identificar a personas con poder adquisitivo y convertirlas en objetivos de una organización criminal dedicada al secuestro. Se han valido en algunos casos de la complicidad de algunas féminas que se dedican a este oficio que es el meretricio. Cuando hacían contacto con alguna persona, lo que ellas hacían era ganarle su amistad a él. Poco a poco y con los frecuentes acercamientos que ellos tenían, era de que esta persona comenzaba a sacar más información con relación a la solvencia económica de esta persona. Citaban a sus víctimas en determinados lugares y es en ese momento en donde cuando hacían contacto estas personas con estas féminas es de que se producía el secuestro. Después los llevaban hasta viviendas donde comenzaba el horror. Estamos ingresando al distrito del Agustino, donde esta organización criminal mantenía cautiva a sus víctimas. Tenían 2 casas, una ubicada en la urbanización Ansieta Alta y otra en la cooperativa Huancayo. Según la policía, aquí los hombres secuestrados eran golpeados, torturados y mutilados por una joven de apenas 19 años. Ante la policía, Crismar había admitido que incluso prestaba el cuarto donde vivía en el Agustino para mantener cautivos a los secuestrados y tenía la misión de torturarlos. Entonces sí le golpeó la cabeza con la cacha de la pistola 2 veces. Le di una cachetada, sé que lo estaban grabando para luego pedir dinero a su mujer. En ese momento también me encontraba drogada con efectos del tusi para poder estar fuerte. Estuve casi un día con el secuestrado.
investigación policial señala que era ella quien mutilaba a las víctimas. Tomaba filudos cuchillos para cercenar los dedos de inocentes personas. Ajá, pero lo que yo quiero saber es si todo el dinero está completo ya, porque le dijimos hasta las 9. Yo necesito resolución rápido, porque si no ya me va a comer la paciencia y le voy a matar a su marido, señora. Que era la persona quien les infligía dolor mediante actos de tortura, llegando al extremo, en algunos casos, de cercenar a sus víctimas. Entonces estamos pues frente a una persona muy peligrosa, sumamente sanguinaria. Crismar Andreina Contreras González lleva en el brazo el nombre de su madre Jenny y en el otro unas flores con unas ramas que envuelven esa personalidad desafiante, fría y violenta. Llegó desde Venezuela cuando apenas tenía 12 años junto a su familia. Es la segunda de 3 hermanos. Una niña rebelde que a su corta edad decidió independizarse, abandonó su hogar y empezó a vivir sola, realizando trabajos eventuales para sostenerse. Allí empezó el descontrol. Pero los episodios más oscuros de su historia comenzaron cuando aún era niña. Según el relato de Crismar, consignado en la pericia psicológica, a los 8 años, ella y su prima fueron secuestradas por su vecino. Ambas permanecieron retenidas durante 3 días. Este sujeto intentó ultrajarla y la sometió a maltratos, torturas y vejámenes. Sus familiares, al enterarse de lo ocurrido, retuvieron al presunto agresor. Según su relato, movida por el deseo de venganza, utilizó un serrucho para cercenarle los dedos. Yo quería ser la persona que lo torture. En esa ocasión le corté los dedos con un serrucho. Me sentí muy bien porque sentía que me vengaba de él. Tras este episodio, su familia abandonó Venezuela. Durante 2 años vivieron en Colombia, luego 1 año en Ecuador y finalmente llegaron al Perú. Pero con el paso del tiempo, según la policía, Crismar se convirtió en el arma más violenta de una organización criminal dedicada al secuestro. La conocían como la Cortadedos. Según su propia manifestación brindada ante la policía, esa personalidad rebelde desde la adolescencia fue tornándose cada vez más impulsiva y agresiva. En el documento señala que desde los 13 años mantuvo diversas relaciones sentimentales marcadas por constantes conflictos y episodios de violencia. Incluso relató que en una oportunidad atacó con un cuchillo al padre de su hijo tras descubrir una presunta infidelidad. Actualmente mantenía una relación sentimental con Germany José Arcos Flores, de 20 años, con quien la vemos en redes sociales, siempre de fiestas. En salidas a piscinas, paseos, se mostraban como una pareja feliz y enamorada. Pero Germany es un ciudadano venezolano que al parecer estaba inmerso en el mundo criminal. El 29 de abril ambos fueron detenidos durante un operativo policial por presuntamente integrar una banda criminal llamada Los Herederos del Tren de Aragua, quienes serían autores de los atentados contra los buses de la empresa de transporte público Los Moraditos y el secuestro del dueño de un billar en el Agustino. Aquí se la ve a ella en el interior de una dependencia policial, grabando videos para TikToks. Sonreía, posaba frente a la cámara sin respeto a la autoridad. Pero Crismar recuperó su libertad. Sin embargo, su pareja continuó afrontando prisión preventiva. La policía señala que Crismar, al parecer, seguía con sus actividades delictivas con su banda llamada El AMPA del Tren de Aragua, y en solo 15 días esta organización habría participado en al menos 5 secuestros, todos marcados por torturas y extrema violencia. Refieren de que ha sido una fémina quien, agarrando el arma de fuego, les ha comenzado a dar golpes en la cabeza hasta romperles el cuero cabelludo. Y esta misma persona pues sería la que también ha efectuado estos actos, no ya más cruentos, como ha sido la mutilación de dedos. Tenemos conocimiento pues de que ella sería la líder de esta banda criminal. El 14 de mayo esta banda habría secuestrado a 2 personas. A las 5 de la tarde un mecánico automotriz y 3 horas después a un ingeniero electrónico a inmediaciones del cementerio El Ángel. Luego ambos habrían sido trasladados a la Casa del Terror del Agustino. Por el ingeniero exigían 100.000 soles de rescate. 1 hora te voy a dar. Después de ahí le empezamos a picar los dedos hasta que se muere desangrado.
Tenemos una víctima en la cual pues ella pretendió cortarle los dedos. Agarró un objeto cortante, ¿no? Al parecer un cuchillo y quería cortarle, pero él no se dejó. Pero sin embargo sí hay lesiones graves que él presenta en los dedos de su mano, ¿no? Aquel día yo me encontraba con efectos del TUSI para poder ser más fuerte y no sentir culpa. Entonces mi idea no fue arrancarle los dedos, solo fue cortar ligeramente por encima con un gilet. Los otros querían que le haga pique, descuartizar, que lo mate. Me pagaron la suma de 3.500 soles. Entre sus víctimas también habrían empresarios, trabajadores mineros y hasta un ciudadano venezolano que terminó asesinado, mutilado y abandonado en el distrito de Santa Anita. La División de Secuestros de la Dirincri inició un paciente trabajo de inteligencia. Logró identificar a los integrantes de esta organización. Realizaron un operativo simultáneo en el Agustino, Santa Anita y Guarmey. En total capturaron a 11 presuntos integrantes de esta organización criminal, entre ellos varias mujeres, todos de nacionalidad venezolana. 4 varones, una mujer. ¿Por qué te intervenido? Por apoyar. ¿Apoyar en qué? En subir al secuestrado. ¿Cuánto te iban a pagar? 2.000 soles. ¿Cuántos días lo tuviste? ¿Ah? 2 días. Un día, no. Así se logró la captura de Crismar. Estaba con su hijo y su madre, Jenny González Mendoza, en un hostal de Ate, quien también fue denunciada el 27 de marzo del año pasado por tráfico ilícito de drogas, además por delitos informáticos en el 2023. Ella es mi super. Ella. Un momento. ¿Tu nombre completo? Crismar Andreina Contreras González. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Qué te encontrabas haciendo cuando te han intervenido? Nada, durmiendo. Se han incautado muchos elementos incriminatorios que la vinculan a ella con los secuestros que han cometido, ¿no? Tenemos hay reconocimientos, declaraciones también de algunos detenidos. Lejos de mostrarse nerviosa, camina desafiante. Al ser trasladada, sonríe, lleva la mirada fría, temeraria, incluso parece burlarse mientras es escoltada por la policía. Según la pericia psicológica, Crismar presenta rasgos marcados de impulsividad, baja tolerancia a la frustración y tendencia a responder mediante agresión física ante situaciones de amenaza, abandono o ira intensa. En la audiencia, Crismar sonreía como si nada pasara, incluso parecía burlarse de la justicia y del dolor de las víctimas que estuvieron en sus manos. Así escuchaba la orden de 15 días de detención preliminar dictada en su contra y los demás integrantes de la banda mientras continúan las investigaciones. Nada podrá borrar el horror vivido por las víctimas que estuvieron secuestradas en aquellas casas del terror. Hombres que aún recuerdan los gritos, las amenazas y el miedo de escuchar cómo una mujer de apenas 19 años se convertía en el rostro más despiadado de esta organización criminal.